Vamos a compartir alguna palabra, Lucas capítulo 7, versículo 11, en adelante, a ver cuánto le comparto de esto en este tiempo. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Tome nota de estos pequeños datos, ¿no? Iba con todos los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, la entrada de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta palabra me la dio el Señor ayer, anoche, meditando sobre la reunión de hoy precisamente, y esta mañana cuando, fíjese qué curioso, ¿no? O sea, esta mañana cuando estoy haciendo el devocional no tenía en mente la palabra de ahora, de la noche, pero cuando después uno todo, digo, la misma dirección que nos está dando el Señor o que me está dando el Señor respecto a este dato puntual. Le decía en el devocional de la mañana que los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, la palabra del Hijo de Dios. Ahí mismo lo avisé, que me estaba saliendo un poquito del contexto porque no es eso lo que quiere decir, pero eso es lo que Dios me habló a mí. Ya llega el tiempo, llega la hora y este es el momento en el que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los muertos que oigan la voz del Hijo de Dios, esos muertos vivirán. Eso era Juan capítulo 5, versículo 25. Y esta misma idea de los muertos es lo que me llevaba con la historia del hijo de la viuda de Naín, al margen de la palabra específica que Dios me habló y que ya te voy a compartir. Este es el tiempo en el que los muertos están queriendo escuchar. Decía en un momento la pastora: ¿a qué le tenés miedo? ¿Al virus? Ya sabe que lo decimos siempre. Nosotros, el día que yo crea que el virus tiene más poder que Dios, ese día me dedico a otra cosa, cerramos la iglesia, ponemos un mercado, ponemos un shopping, ponemos un gimnasio. No, el gimnasio no, porque el de al lado se fundió, así que el gimnasio no. Si no creo que Dios tiene poder para eso. Mire, hoy estoy muy así, ¿no? Estoy muy informal porque tengo muchas cosas en la cabeza. Hoy me enteré algo histórico, estaba leyendo cosas históricas, y esto, si bien era del catolicismo, pero el origen del que lo está comentando es el mismo. Dice, un hombre está contando, un historiador está contando que fue a conocer Roma y hizo uno de las guías turísticas de Roma, y en eso lo llevan a conocer las cuevas de San no sé cuánto y de San no sé qué otro, que eran dos antiguos padres de la iglesia, dos de los primeros obispos del primer siglo. Por eso también le decía yo a estos pastores: con ustedes la iglesia del primer siglo se desaparecía ahí. Los llevaron a conocer los lugares donde ellos se juntaban, donde se congregaban en el primer siglo. Estos dos tipos, que no recuerdo el nombre ahora. Están los lugares, son museos, o sea, son lugares turísticos para recorrer. Entonces contaba este historiador que tenía que meterse por unos pasillos que iban hacia abajo y unas escaleras un poco incómodas, y llegaba a una distancia de 30 metros bajo la tierra. Escucha, 30 metros bajo tierra. Bueno, justamente acá me dice cómo respiraban. El historiador dice, el aire se sentía viciado, pesado, qué difícil era estar por ahí. Si usted trabaja en Capital o va a Capital o vive en Capital, sabe ABC, la línea C del subte justamente está a 30 metros de altura, de profundidad. Y veo cuando está en verano, si está en la línea C, si no están los ventiladores, es totalmente sofocante, no se puede estar. A 30 metros de profundidad se reunía la iglesia para no ser descubierta cuando era perseguida por los romanos. Ahí es donde se apareció lo de Pescadito y todo eso. Iglesia del primer siglo. Y decía este historiador, y eso me quiero tomar también ahora, por eso la iglesia, decía la iglesia católica, yo le digo por eso la iglesia nunca va a ser derribada.
Mire los cimientos que tiene. Está edificada sobre tremendos cimientos a tanta profundidad. Y al margen de eso, yo digo, mire lo que hacían aquellos. Ahí no se trataba de un virus que lo estuviera persiguiendo, o la restricción policial, o como están amenazando ahora, que te sacan y te secuestran el vehículo, o que te llegue una multa, o que te venga la guardia comunal. Ahí el tema era, los mataban. Los descubrían y no era un virus que los mataban los romanos, los mataban los gladiadores, se los comían los leones, o Nerón, que quería adornar el palacio, los untaba en brea y vivos los prendía a fuego. Siempre pienso en la baranda que abría en los jardines de Nerón. Eso es lo que ellos pasaban, y los tipos se juntaban para adorar al Señor, y nosotros andábamos con tantos mambos complicados. No tenemos necesidad de llegar a aquella época, pero estamos en esta. Bueno, en esta época que estamos, la gente que está desesperada está mirando a dónde encontrar un camino que los lleve a la salvación. No entienden de salvación espiritual, entienden que los cambie de posición. Por eso digo, cuando la pastora dijo así, ¿a qué le tiene temor? ¿Al virus? Yo digo no, a los políticos. Porque son los que nos están fundiendo, los que nos están anulando y los que sin entendimiento quieren tapar y callar la iglesia. Quieren tapar y callar la iglesia. No haga caso de todo eso. Voy a romper esto. No haga caso, no se deje llevar por esas cosas. No entre en pánico. Como dice el Salmo, hoy lo dije 2 veces creo, mientras estaba ministrando. Si no me equivoco, espere que no me quiero decirle mal, pero si no me equivoco, es el Salmo 122. Ya sabe que yo con las citas bíblicas soy bastante malo. No es el 122, pero ya le digo cuál es. Ya le digo. ...121, le agarré por uno. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. 2 veces durante la oración, en la administración, compartí eso en otras palabras, pero estaba pensando en eso. Bueno, en este tiempo, levante sus ojos a los montes, al lugar del encuentro con el Señor. Levante los ojos a la comunión con Él. En este tiempo, la gente que no sabe dónde levantar los ojos. Entonces busca una dirección cualquiera. Por eso le decía que Él nos pone en una posición alta para ser vistos por los demás. Nos pone en ese lugar para ser vistos porque no saben. Es el tiempo, la hora viene, llega ahora y ya está, en el que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es un tiempo para soltar y compartir palabra, para que usted deje de tener miedo. Ay, no, les va a molestar, se va a ofender, no les va a gustar, se va a incomodar. No, hable, dígale a la gente, si no sabe qué decirle. Así fue como empezó esto que hoy casi se convirtió en el lema de la iglesia. Ahora yo le voy a explicar, si usted está de años se va a acordar y si no se va a enterar. Así empezó. Si no sabe qué decirle a la gente, no sabe cómo predicarle, no tiene un fluir de palabra, no tiene conocimiento, bueno, dígale solamente, se puede vivir de otra manera. Así fue como empezó. Se puede vivir de otra manera. Es la hora en que los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Es la hora en que los muertos, sin saber cómo ni dónde, van a encontrar una dirección. Y la dirección proviene de vos. Por eso no tengas miedo. Tenés que estar firme, tenés que confiar. Mirá todo lo que Dios hizo hasta ahora. Acordate cuando estábamos ministrando un poco de tiempo, lo que Dios hizo, cómo Dios te resguardó, cómo Dios te cuidó, cómo Dios te levantó. Lo mismo va a seguir haciendo, Él no te desampara. Y ahora voy a la palabra partiendo desde ese punto. Vuelvo a la lectura, al comienzo de la lectura. Aconteció, versículo 11, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, que significa hermosura. Naín, el nombre Naín significa belleza, hermosura. También puede significar pradera, un lugar así sembrado de pasto. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Le hago referencia al significado del nombre, porque a veces uno piensa, ¿no?, que las cosas que se ven tan bonitas
una pradera, una cosa hermosa, aparentemente es tan bonito, ¿qué puede venir malo de ello? Y sin embargo, en ese lugar tan lindo, en ese lugar que era una pradera, en ese lugar tan fértil, también había necesidad y también había muerte. A veces no es solamente cuestión de que vos veas la cáscara de una persona o de un lugar, de una situación. Siempre hay una necesidad que atender y siempre hay un problema. Siempre hay un problema al cual ministrar, al cual sanar, siempre hay una palabra que compartir porque siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad. No te guíes por lo fuerte que es la persona, por lo rico que lo ves, por los bienes que parece que tiene, por el buen auto que tiene, por el buen reloj que tiene, por el buen celular que tiene. No te guíes por eso, siempre hay una necesidad. Por eso hemos declarado este tiempo de empatía, tiempo para entender al otro, meternos en la condición del otro, meternos en el problema del otro, meternos en el barro del otro si es necesario y desde ahí sacarlo a una vida nueva, a una bendición. Siempre hay una necesidad. E iban con él. Le dije, presta atención a esto, lo mismo que ocurrió con el ciego Bartimeo, lo mismo que ocurrió cuando fue sanada la mujer de flujo de sangre. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Estamos en la época de Jesús en que se le llama, en teología, históricamente, el año de popularidad. Era el momento que ya toda la gente lo conocía. Al principio, cuando fue lo de las bodas de Caná, la gente no sabía, no entendía, cuando él convirtió el agua en vino. Pero en esta época todo el mundo ya sabía lo que hacía. Todo el mundo era testigo o había recibido algún milagro o conocía a alguien que había recibido algún milagro. La gente lo seguía alrededor. Pero en medio de tanta cantidad de gente que había, una gran multitud, como dice el texto, que había. Y todos sus discípulos que estaban con él, yo me imagino, los discípulos alrededor haciéndole un arco y toda la gran multitud alrededor. A pesar de eso, Jesús fue capaz de reconocer una situación particular, personal, a una mujer en necesidad, un tema puntual que estaba pasando ahí y dejó lo que estaba haciendo y fue a atender esa situación. Versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Los muertos no se enterraban adentro de la ciudad. La ciudad de Naín está, porque existe todavía, cerca de Nazaret, al sur de Galilea, y en ninguna ciudad bíblica, en la época bíblica, los muertos no se enterraban dentro de las ciudades, los muertos se enterraban afuera, porque consideraban que eran contaminantes, que no tenían que estar en contacto con la gente. Ese fue el concepto histórico en todo el mundo, en todas las culturas, antiguamente, incluso en Buenos Aires. Cuando se funda la ciudad y empieza a desarrollarse y a crecer la ciudad, el famoso cementerio de la Chacarita, que usted lo habrá escuchado nombrar o lo conocerá, estaba en la historia, en el origen de la ciudad, estaba fuera de la ciudad. Estaba en el campo, estaba en la chacrita que estaba atrás de la iglesia que estaba en ese lugar, fuera de la ciudad. Hoy está en el medio de la ciudad, pero en aquella época estaba fuera. Entonces estaban saliendo para enterrar al muerto, al hijo de esta mujer, el único hijo de una mujer viuda. Me hace recordar esto a las dos historias de Jueces, aquella que tenía sus hijos, que los querían llevar, los querían tomar por esclavos, por deuda, y la otra que tenía un hijo que ya no tenía nada para comer. Y cómo en las dos situaciones el Señor ahí envió la provisión, y en ambas situaciones el Señor dio una enseñanza. Y en ambas situaciones la enseñanza era: salí a preocuparte por los demás, atender la necesidad alrededor. Fíjate lo que le pasa al otro, y cuando el otro esté saciado, entonces ahí vas a ver cómo tu vida va a ser saciada. Cuando llegó cerca de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la mujer quedaba sin sustento, la mujer quedaba sin medio de vivir, quedaba sin recursos, no tenía nada, no tenía esposo, no tenía hijo, no tenía nada. Una mujer condenada a la miseria. Eso es lo que estamos viendo. Una mujer en una ciudad hermosa condenada a la miseria. Ese era el contexto social en el que vivía. Pero dice que cuando el Señor la vio, versículo 13, se compadeció. Y la palabra compadeció en el griego quiere decir que se estremeció en las entrañas, en su interior. Como vimos el miércoles, que él se conmovió al ver lo que estaba pasando, cuando vio la situación por la muerte de Lázaro, cuando vio lo que estaban pasando sus hermanas, que él se conmovió.
Del mismo modo acá él se estremeció dentro suyo y utiliza una expresión que es casi clínica. La expresión literal del griego dice que sus entrañas temblaron, como si el estómago, si los intestinos, si todo su cuerpo empezó a sacudirse por lo que estaba pasando. En medio de una gran multitud, en el año de popularidad, rodeado de sus discípulos, Jesús se estremece, su cuerpo tiembla, su interior empieza a sacudirse por una mujer que él ve a lo lejos, que estaba a las puertas de la ciudad, pero a las puertas de una gran miseria y una gran necesidad. Yo miro hoy desde acá hacia atrás. Ya lo sabés, siempre te lo digo, me gusta la historia, me encanta la historia y también entre ellos, por supuesto, la historia bíblica. A veces quisiera poder tener más opciones y más tiempo para poder estudiar, leer, conocer más. Miro desde hoy hacia atrás. Esta mujer, que no tiene nombre, ¿era importante en la historia? ¿Fue una Ruth? ¿Fue una Esther? ¿Fue esta mujer una... se me fue el nombre, ayúdenme, la de Josué, la prostituta, ya está. ¿Fue una Rahab? ¿O Rahab? ¿Fue una Rahab importante, no en el momento, sino que fue la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, ya no me acuerdo qué, del rey David? Ella era importante en el plan de Dios. Esta mujer era importante. El hijo, este que tampoco tiene nombre, ¿era importante? En la historia, ¿vemos alguna referencia histórica sobre el hijo de la viuda o sobre la viuda? Porque en la historia hay referencias sobre los apóstoles, sobre los discípulos de los apóstoles, sobre cómo algunos de ellos que empezaron a recorrer toda Europa y Asia, que se dice, por ejemplo, si usted conoce algo de España o conoce algo de geografía, o alguna vez fue a España o es gallego, está el famoso Camino de Santiago, que lleva a la región de Santiago de Compostela, y ese Camino de Santiago en España no es otra cosa más que el peregrinaje de Santiago el Menor, el hermano de Jesús, que fue hacia la zona de España a predicar el Evangelio. Entonces, se conocen esas cosas históricas. De este tipo, de esta mujer, ¿se sabe algo? No eran importantes para el plan de Dios, pero era importante para el corazón de Jesús. María Magdalena, lo que compartió la pastora el jueves en la reunión de mujeres de propósito. El Señor detuvo su plan, la parte final, el concretar su plan por el llanto de una mujer. No era funcional a su plan, no era importante María para lo que Jesús tenía que hacer. La parte de María ya había quedado en el pasado, ya había hecho ella todo lo importante, ya ocupó su lugar. Ahora ya nada, ya no hizo más nada. Pero sin embargo Jesús se detuvo para atender la necesidad de una mujer que estaba a las puertas de la miseria. Conmovido, no en el espíritu, en el cuerpo, en sus emociones, temblando, envuelto. Tal vez estaba, no digo llorando porque no lo dice, pero estaría al punto del llanto. De Lázaro sí dice que Jesús lloró. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose, tocó el féretro. Que el féretro podría haber sido simplemente una caja y estaba el muerto ahí, puso las manos ahí. Algo que tantas veces se nos ha dicho en la Biblia. Bueno, versículo 14. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Imagínate que Jesús se mete ahí en medio y dijo, joven. No le dijo nada a la mujer, no se dirigió a la mujer, pero ella era la que tenía la necesidad, ella era la que estaba pasando el problema. Joven, a ti te digo, las mismas palabras que usó con esa chica de 12 años que también había muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Esto solo me da para empezar a darle el levántate, ¿vio? Levántate, che muerto, levántate. Y el muerto escuchó. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. El muerto escuchó. Tal vez nosotros estamos, antes te dije no tengas miedo de la reacción de la gente, pero tal vez juzgamos a las personas.
Como te dije sobre el nombre Naín, juzgamos por la buena apariencia. No, ¿este qué necesita? O tal vez lo juzgamos por su mala apariencia. O tal vez juzgamos por su posición. Tal vez juzgamos por lo que dice, por sus palabras. Tal vez juzgamos peor, vamos al otro punto. Decimos, no, este ya está perdido. Porque lo vemos tirado, lo vemos en una condición deplorable. No juzgues por lo que ven tus ojos. Los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y quiero ir por extensión. Hoy me salgo del contexto todo el tiempo. Ir por extensión se está refiriendo a Jesús. Pero dice Jesús, Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que lo recibieron, los que crecieron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si vos creíste, si creíste en su nombre, si lo recibiste, si abriste tu corazón, si, como decía en el devocional de hoy también, si sos pueblo, si sos iglesia, si sos candidato a recibir la herencia, si estás ahí dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para cumplir la voluntad del Señor, los muertos oirán tu voz, la voz del Hijo de Dios. Vas a pasar, miren, me han contado testimonios tremendos en cantidad en estos días, algunas situaciones totalmente. Uno me comentó ayer, uno de ustedes, fui a la verdulería, a una verdulería que no voy nunca. Y vi que, no me acuerdo si dijo que estaba barato o qué, o si era de paso, cómo fue. Y como pasa siempre, el verdulero empezó, qué mal que está todo, qué mal que está todo, qué mal que está todo. Y simplemente le dijo, no sé si fue esas palabras, bueno, hay que confiar en Dios. Chao, nada más. Dice que el verdulero le empezó a recitar versículos bíblicos. Como la película que mirábamos anoche, ¿se acuerdan? El mendigo que recitaba versículos bíblicos. Entonces empezaron a conversar y resultó ser que hace años que está apartado. Los muertos oirán la voz. Así al pasar, soltar una palabra, los muertos oirán la voz. Así cuando no, capaz que ni te lo esperabas. Fuiste a comprar 3 kilos de papa. Los muertos oirán la voz y están esperando escuchar tu voz. Y al muerto a decirle, levántate. Levántate. En el devocional de Juan le dije, dice, tomá la camilla. Y te dije, bancate la que venga. Anda con tus problemas, seguí con tus cargas. Aunque sigas estando medio rengo, medio chueco, no importa. Lleva tu camilla, llévala, no interesa. Pero levántate y empezá a avanzar. No, eso no era de hoy, eso era de ayer. Eso era de ayer. Empezá a avanzar. Entonces, ya terminando, dice el versículo 15, se incorporó, se sentó el que había muerto, nadie se asustó y comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho, no? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué dice un muerto cuando resucita? Tengo hambre, dijo la nena, la de Talita Kumi. Empezó a hablar. Empezó a decir, sálvame, Señor. Empezó a decir las cosas que estaría viendo, el mundo espiritual que estaba conociendo. Empezó a decir, ¿qué hago acá? Empezó a llamar a la madre. ¿Qué hizo? No sé qué dijo. Empezó el muerto a hablar. Y entonces Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cuál fue la consecuencia? Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Así alumbre, dice Mateo capítulo 5, que hace mucho no lo recito, versículo 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vistas tus buenas obras y a través de ellas glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando vieron al muerto que se levantó, tuvieron miedo y al tener miedo glorificaron a Dios. Cuando empieces a hablar y los muertos escuchen tu voz, los demás van a empezar a glorificar a Dios. Porque cuando los muertos se levanten y empiecen a experimentar una condición distinta, un aire distinto, a respirar de otra manera, empiecen a experimentar, como están escribiendo algunos, se puede vivir de otra manera, entonces los demás van a decir, che, sí, se puede vivir de otra manera. En Cristo hay salvación, en Jesús
hay esperanza. En la iglesia está la dirección. En la iglesia está la visión. Tengo que ir a la iglesia a que me hablen de Jesús. No es cuestión de solamente en tu casa o acá yo en mi intimidad. En la iglesia está la palabra de Dios para tu vida. Y ellos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios visitó su pueblo. Testimonio para la gente de la transformación que viene. Testimonio para la gente de la transformación que viene. Así como ocurrió con esta mujer, Dios conoce tu situación. Aunque haya multitudes alrededor, aunque Él tenga muchísimas cosas que hacer, aunque también decía el devocional de hoy, no lo que yo hice en la lectura de hoy, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, aunque tenga muchísimas ocupaciones, el Señor está atento a tu situación. Aunque no sea funcional a un plan específico, Él detiene todo por tu situación. Si lo hizo por esa mujer que ni siquiera tiene nombre, lo hace por vos, a quien te llama hijo, a quien te llama hija, a quien puso un nombre nuevo, escrito en una piedra y escrito en su mano, a quien te llama hija. ¿Cómo no lo va a hacer también por vos?